Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive UFWeb. Me tiene fascinado el tema de hoy. Vamos a adentrarnos en forocristiano.com, un foro de finales de los 90, principios del 2000. ¿Te imaginas? ¿Qué debates debieron de haber? Y nos vamos a centrar en un hilo que me dejó pensando, se titula Las señales de la apostasía en la iglesia. Lo comenzó un usuario que se hacía llamar Peregrino. ¡Wow! Esa época. Sin duda súper interesante para analizar. El Internet apenas empezaba y los foros eran el lugar para debatir. Y Peregrino ya desde el título nos lanza una pregunta potente, ¿no? ¿Cuáles son las señales de que la iglesia se está desviando del camino? Totalmente. Y en su primer mensaje, Peregrino se centra en algo que muchos hemos notado, la transformación de los servicios de adoración. Él dice que se está dando más importancia al entretenimiento, a la música, al show, que a la enseñanza bíblica. Sí, es una crítica que siempre ha estado ahí en la historia del cristianismo, ¿no? Siempre ha habido esa tensión entre la expresión más emotiva y experiencial de la fe, el enfoque en la doctrina. En la enseñanza Peregrino parece que se inclina más por esto último. Claro, y eso me lleva a preguntarme a mí, ¿qué buscamos realmente cuando vamos a la iglesia? Un espacio para sentirnos bien, para disfrutar de la música, o un lugar para confrontarnos con la palabra de Dios, aunque a veces sea incómoda. Buah, esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Porque si la iglesia se convierte solo en un centro de entretenimiento, ¿qué es la diferencia de cualquier otro espacio secular? ¿Dónde queda la transformación? El llamado al discipulado. Y justo eso es lo que les preocupa a otros usuarios del foro como Martín Gallegos Duarte y Carolucín, se unen al debate de Peregrino y expresan ese temor de que se esté predicando un evangelio light, diluido, que no desafía a la gente a cambiar. Sí, un evangelio que solo se centra en las emociones. En el sentirse bien, puede tener consecuencias negativas, ¿no? Puede llevar a conversiones superficiales, a una fe basada en la manipulación emocional en vez de en la verdad. Claro. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una Claro. transformación interna, ¿de qué sirve ir a la iglesia? No nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Exacto. Mm. La fe no se trata solo de emociones, sino de una decisión consciente de seguir a Jesús, de cambiar nuestra forma de vida, y eso implica un compromiso con la verdad, con la palabra de Dios. Y volviendo a Peregrino en otro de sus mensajes, él va más allá de la crítica a la adoración. Y plantea una pregunta que me parece fundamental. ¿Se ha convertido la iglesia moderna en una institución fría, más preocupada por la organización que por ser un organismo vivo? Interesante pregunta. Pellegrino argumenta que se ha perdido la dinámica de los dones espirituales, esa participación activa de todos los miembros que describe la Biblia, como si la iglesia fuera un cuerpo con muchos miembros paralizados. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces hemos ido a la iglesia y nos hemos sentido como simples espectadores, en lugar de participantes activos? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos una palabra profética? Un mensaje que nos desafiara a usar nuestros dones para servir a los demás. ¡Guau! Es que esa pregunta que lanza Pellegrino nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Estamos realmente involucrados en la vida de la iglesia o nos hemos acomodado a una fe pasiva, de simple consumo? Y aquí es donde entra Ricardo, otro usuario del foro, que se centra en algo que también me genera dudas: la autenticidad de las expresiones de adoración. Él critica el exceso de entusiasmo, el show, que a veces se monta en los servicios religiosos. Ricardo plantea una pregunta válida. ¿De dónde surge esa efusividad? ¿Es una expresión genuina de un corazón transformado por el Evangelio o simplemente una respuesta emocional a la música o al ambiente? Totalmente. Porque podemos cantar, bailar, levantar las manos, pero si nuestro corazón no está realmente conectado con Dios, si no hay un cambio interno, todo eso se queda en un simple espectáculo. Y eso nos lleva a una reflexión importante. La fe no se trata solo de emociones, sino de una transformación profunda que se refleja en nuestras acciones. En nuestra forma de vivir, la verdadera adoración debe surgir de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Y hablando de estructuras, tenemos a Tomás, que critica la forma en que se organiza la iglesia moderna. Él dice que hemos adoptado un modelo demasiado empresarial, demasiado centrado en la profesionalización de la fe. Tomás cuestiona la dependencia de pastores pagados para resolver todos los problemas espirituales, la construcción de grandes templos que se parecen más a centros comerciales que a lugares de encuentro con Dios. Y lo que me parece más interesante, él señala que la iglesia a veces se parece demasiado a la sociedad, que debería estar desafiando. Es una crítica que me hace pensar. Nos hemos vuelto consumidores de la fe. Buscamos soluciones rápidas y fáciles para nuestros problemas espirituales en lugar de comprometernos con un proceso de discipulado de transformación personal. Es un punto importante para reflexionar, porque si la iglesia se convierte en un reflejo de la sociedad, ¿qué mensajes estamos transmitiendo? ¿Cómo podemos ser sal y luz si nos diluimos en la cultura dominante? Claro, y Tomás Damasceno critica la profesionalización de la fe.
Dice que hemos depositado toda la responsabilidad espiritual en los pastores. Nos hemos convertido en meros consumidores de servicios religiosos. Es como si se nos hubiera olvidado que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos dones y responsabilidades en la iglesia. La fe no es un producto que se compra, es una relación viva que se cultiva. Y me parece interesante que Tomás no se queda solo en la crítica, sino que también propone alternativas. Habla de la importancia de recuperar la dinámica de las reuniones en casas, de grupos pequeños, donde se pueda compartir la fe de manera más personal, más auténtica. Sí, esa idea de volver a las raíces del cristianismo primitivo, donde la comunidad era el centro de la vida de fe, es muy interesante, porque en esos espacios más pequeños es más fácil desarrollar relaciones genuinas, apoyarse mutuamente y crecer juntos en el discipulado. Y hablando de volver a las raíces, otro usuario del foro Robansam lanza una pregunta que me hizo pensar mucho. ¿Existe realmente el término ministerio de alabanza en la Biblia? Es una pregunta que nos obliga a revisar nuestras estructuras, nuestras tradiciones. ¿Estamos organizando la iglesia de acuerdo al modelo bíblico? ¿O hemos creado roles y jerarquías que no tienen fundamento en las escrituras? Y lo que me gusta de Robansam es que no se limita a la crítica. Propone una alternativa. Habla de la importancia de recuperar la espontaneidad en la adoración, de permitir que cada miembro participe con sus dones, sin necesidad de estructuras rígidas. Es una visión que pone el énfasis en la participación activa de toda la comunidad. No se trata de tener un grupo de profesionales que lideren la alabanza, sino de permitir que cada uno exprese su amor a Dios de manera auténtica. Y Ricardo, que ya había cuestionado la autenticidad de las expresiones de adoración, vuelve al debate para recordarnos algo fundamental: la importancia de predicar el Evangelio en su totalidad, sin diluirlo, sin esconder las partes incómodas. Claro, porque el Evangelio no se trata solo de amor y perdón, sino también de arrepentimiento, de transformación de vida. Es un llamado a dejar atrás nuestras viejas costumbres y seguir a Jesús en un camino de discipulado. Y creo que Tomás lo resume muy bien cuando comparte su propia experiencia personal. Habla de su decisión de ser frío como el hielo, pero consecuente con sus convicciones. Es decir, dejar de lado la tibieza espiritual, la hipocresía, y buscar una fe auténtica aunque sea incómoda. Es un testimonio valiente que nos invita a todos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Estamos realmente comprometidos con nuestra fe? ¿O nos estamos conformando con una religiosidad superficial? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado? A seguir a Jesús incluso cuando el camino se pone difícil. Y para terminar esta parte de la inmersión, Tomás nos comparte un fragmento de un artículo que le impactó. Se titulaba La revolución pendiente. Es el artículo que habla de la necesidad de una reforma profunda en la iglesia. Exacto. El autor plantea una serie de preguntas que resuenan con todo lo que hemos estado hablando. ¿Es la iglesia actual fiel al modelo del Nuevo Testamento? ¿Estamos realmente viviendo el Evangelio o nos hemos acomodado a una forma de cristianismo light que no incomoda a nadie? Y Tomás, al compartir este artículo, nos deja a todos con una pregunta que da título a nuestra próxima parte. ¿Cómo daremos el golpe de timón? ¿Cómo podemos individual y colectivamente volver a la esencia del Evangelio y construir una iglesia que refleje el corazón de Jesús? Retomamos la inmersión en forocristiano.com con esa pregunta que nos dejó Tomás resonando en la cabeza. ¿Cómo daremos ese golpe de timón? Hemos navegado por las preocupaciones sobre la apostasía en la iglesia, desde la adoración hasta la política, desde la estructura hasta la autenticidad de la fe. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aterrizamos estas reflexiones a nuestra propia vida? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y yo creo que las respuestas, o al menos algunas pistas, están en los mismos mensajes que hemos estado analizando. Estos usuarios, a pesar de sus críticas, también nos dan destellos de esperanza, sugerencias de cómo vivir una fe más auténtica y construir una iglesia más fiel a la Biblia. Me gusta esa perspectiva. No nos quedamos solo en la queja, buscamos soluciones. Por ejemplo, Peregrino nos recuerda la importancia de volver a la palabra de Dios, dejar de lado las modas, el espectáculo, y sumergirnos en las Escrituras, permitir que ellas moldeen nuestra fe y nuestra forma de vivir. Totalmente. Es que la Biblia no es un libro antiguo que guardamos en un estante. Es una fuente de vida, de sabiduría, de guía para nuestro camino. Si queremos una fe sólida que resista las pruebas, necesitamos cimentarla en la palabra de Dios. Y Tomás nos invita a recordar que la fe no se vive en solitario, sino en comunidad. Necesitamos esos espacios donde podamos compartir nuestras luchas, nuestras alegrías y apoyarnos mutuamente en el camino. No se trata solo de ir a la iglesia los domingos, sino de construir relaciones genuinas, de ser un cuerpo como dice la Biblia. Es curioso cómo la imagen del cuerpo aparece varias veces en los mensajes del foro, ¿no? Y es una imagen potente porque nos recuerda que cada uno tenemos un rol que cumplir, un don que aportar. No somos simples espectadores, sino miembros activos de un cuerpo que necesita de todos para funcionar correctamente. Y Robansam nos lanza el desafío de cuestionar las estructuras, las tradiciones que hemos heredado,
No se trata de tirar todo por la borda, sino de analizar si lo que hacemos realmente tiene fundamento bíblico, si nos está ayudando a crecer o si se ha convertido en un obstáculo. Sí, es un llamado a la reforma constante, a no conformarnos con lo establecido, sino a estar siempre dispuestos a cambiar, a adaptarnos a las nuevas realidades sin perder de vista la esencia del Evangelio. Y yo creo que eso también a nivel personal. No podemos quedarnos estancados en nuestra fe. Hay que buscar siempre crecer, madurar, profundizar nuestra relación con Dios. Y Ricardo, con su insistencia en la predicación de un evangelio completo, nos recuerda que la fe no se trata solo de emociones, sino también de un compromiso ético, de un cambio en nuestra forma de vivir. El amor, la gracia de Dios, deben traducirse en acciones concretas en una vida transformada. Es un llamado a la coherencia, ¿no? Entre lo que decimos creer y lo que vivimos. No podemos ser cristianos solo de palabra. Nuestra fe debe manifestarse en nuestro comportamiento, en nuestra relación con los demás, en nuestro compromiso con la justicia y la verdad. Y Tomás, con su testimonio personal, nos anima a ser valientes, a no conformarnos con una fe tibia, a buscar la verdad con pasión, aunque eso implique cuestionarnos, dudar, incluso pasar por momentos de oscuridad, porque la fe auténtica no se construye sobre certezas absolutas, sino sobre la búsqueda constante de Dios. Es un mensaje esperanzador, porque nos recuerda que la duda y la pregunta no son enemigas de la fe. Son parte del proceso de crecimiento. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, sino que lo busquemos con sinceridad, con un corazón abierto. Y al final de este viaje por forocristiano.com, yo creo que nos quedamos con un desafío. ¿Cómo podemos desde nuestro lugar, desde nuestra realidad, contribuir a esa revolución pendiente en la iglesia? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio promotores de una fe más auténtica, más comprometida con el Evangelio? Es una pregunta que cada uno debe responder desde su propia experiencia, desde sus dones, desde su contexto. Pero yo creo que hay algunos principios que podemos aplicar. Volver a la palabra de Dios, cultivar la vida en comunidad, cuestionar las estructuras que nos limitan a vivir una fe coherente con el Evangelio y buscar a Dios con sinceridad, con un corazón dispuesto a la transformación. Y me gustaría añadir algo más. No tengamos miedo de hablar, de compartir nuestras inquietudes, nuestras ideas, de debatir con respeto y amor por la verdad. Porque la iglesia necesita de voces proféticas, de personas que no se conformen con lo establecido, sino que busquen siempre la voluntad de Dios. Y recordemos que no estamos solos en este camino. Contamos con la guía del Espíritu Santo, con el apoyo de nuestros hermanos en la fe y con la promesa de que Dios está obrando en medio de nosotros construyendo su reino. Que esta inmersión en las conversaciones de forocristiano.com nos inspire a vivir una fe más profunda, más auténtica, más comprometida con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.